Bueno, ok, acá estamos entonces transmitiendo en vivo. Les cuento rápidamente cómo es esto del video. Algunos estudiantes que están en quinto año del secundario están por ingresar al nivel superior, universitario y no universitario, y me pidieron que los ayude con algunos temas. Ahí sacamos la bombilla del mate. Algunos de los temas puntuales que necesitan son texto argumentativo, textos explicativos, cómo hacer para comprender un texto rápidamente, cómo hacer para memorizar mucha información, etcétera. Ahora, en poquitos minutos, les voy a explicar cómo trabajar con los textos argumentativos, qué son los textos argumentativos, cuáles son las partes y cómo poder aplicar estrategias para producir textos argumentativos y para comprender textos argumentativos, que van desde la publicidad gráfica hasta un discurso político, hasta textos de opinión, etcétera, etcétera. Bien, ahí me está saludando gente. Bueno, va la cosa rápida para no quitar mucho tiempo. El texto argumentativo en realidad tiene que verse como una secuencia argumentativa. Hay distintas secuencias que son la explicativa, la narrativa, la descriptiva, que eso está en discusión, y también la argumentativa propiamente. Cuando yo argumento, intento convencer o intento persuadir. Es decir, que intento lograr que otra persona piense, diga o haga algo que yo estoy defendiendo. De modo que en el texto argumentativo habrían intenciones y usos específicos. La pregunta que me habían hecho por mensaje interno es si, bueno, un texto argumentativo tiene que ser siempre un texto como tal. Digo, denominarse texto argumentativo para hacer. Yo les explico que hay distintos textos que se utilizan muchas veces con una intención argumentativa. Esto quiere decir que, por ejemplo, con una noticia yo puedo argumentar a favor de una posición y estoy logrando realizar una secuencia argumentativa. Entonces, cuando yo intento convencer o persuadir, estoy argumentando. Ahora, dentro del ámbito académico hay textos que son marcadamente argumentativos y de esos textos vamos a hablar. Generalmente esos textos se dan en los preuniversitarios y son los textos que producen mayor conflicto. Cuando argumentamos tenemos generalmente cuatro partes: un punto de partida, una tesis, una demostración y una conclusión. Estas cuatro partes no siempre aparecen todas al mismo tiempo, pero sí aparecen en este orden. Lo fundamental es encontrar en un texto argumentativo la tesis, ¿sí? ¿Qué es la tesis? La tesis es una expresión afirmativa que esté a favor o en contra de algún tema y es mi opinión específica sobre ese tema en cuestión. Por ejemplo, si estamos tratando la despenalización de la tenencia de marihuana, por ejemplo, mi texto argumentativo puede decir claramente que estoy a favor o que estoy en contra del tema. ¿De acuerdo? Bien. Siempre puede traducirse la tesis en una afirmación a favor o en contra. La tesis entonces sería lo que le da cuerpo al texto. Cuando ustedes tengan un texto argumentativo, lo que tienen que ver es realmente, ¿hay una opinión que se intenta defender, sí o no? Bueno, en el caso de que sí lo sea, de que sí la haya, ahí estamos frente a un texto argumentativo. Sucede que antes de dar mi opinión en un texto, yo como escritor, lo que hago es comenzar a hablar del tema para luego dar mi opinión. Es decir, hacer una suerte de precalentamiento, si se quiere. ¿Ok? Bien. Esa suerte de precalentamiento se llama punto de partida. En el punto de partida, lo que hago es hablar en general del tema, posicionar las noticias actuales, ubicarlo en tiempo y en espacio, ¿sí? Y luego me voy a poner a opinar. Entonces, yo les nombraba que teníamos cuatro partes en el texto argumentativo. Esa primera parte, que sería como el precalentamiento, donde se habla generalmente del tema, es el punto de partida. La segunda parte, donde se da la opinión, afirmación a favor o en contra, se llama tesis. Y después sí tengo el cuerpo de argumentos, es decir, las razones por las cuales yo opino tal o cual cosa, que se llaman
todas juntas, demostración técnicamente, o también se llama cuerpo argumentativo y es lo que le da nombre a este tipo de textos. Entonces tengo un punto de partida donde hablo generalmente del tema, una tesis donde doy mi opinión, una demostración o cuerpo argumentativo y finalmente una conclusión. Lo que se hace en la conclusión es repetir la tesis pero con otras palabras, grosso modo explicándolo. ¿Sí? Es decir, yo tengo una intención de convencer o persuadir a alguien antes de dar mi opinión para que la otra persona haga o piense lo que yo estoy pensando o haga lo que yo deseo. Antes de eso yo tengo que hablar del tema, poner la situación, después voy a opinar, después voy a decir por qué tiene que pensarse o hacerse eso y finalmente voy a concluir. Cuando yo concluyo, estoy repitiendo mi idea pero con otras palabras. Y este es uno de los momentos más efectivos del texto porque logro que la persona, el lector, el espectador, quien fuese, termine sosteniendo la idea inicial que yo había propuesto como si esa idea fuese suya, fuese propia. ¿Qué pasa? Lo que pasa en los textos académicos es que la argumentación no siempre se da lineal, no siempre se da con estas cuatro partes. Ustedes tienen que pensar que hay dos partes fundamentales en un texto argumentativo. Y es la tesis, que sería la opinión sobre el tema a favor o en contra, y la demostración y los argumentos. Dicho con otras palabras, lo que sucede es que se opina de un tema y se dice por qué se opina de eso. Teniendo esas dos partes, estamos frente a un texto argumentativo. Esas serían dos categorías obligatorias dentro de la superestructura argumentativa. Hay también otras categorías como el punto de partida y la conclusión que pueden estar o no estar, y de ellas dependen que el resultado sea efectivo o no, que pueda convencer o persuadir con mayor o menor eficacia, pero pueden no estar, según el estilo del autor o de la autora. Ahí estoy saludando a la gente que también está saludando. Entonces, la idea es esta, que ustedes cuando se encuentren frente a un texto de opinión entiendan que hay una opinión permanente que se sostiene a lo largo de todo el texto y que está asignada, está representada en la propia tesis y que está construida sobre la base de argumentos. Esos argumentos son las razones. Bueno, básicamente eso para explicar la superestructura argumentativa, para no hacer largo el video. Esto que compartía con mis estudiantes también lo comparto con ustedes porque posiblemente les sirva. Bueno, y en otros videos vamos a ver cómo persuadir, cómo convencer, qué estrategias utilizar, cómo captar la atención del público, cómo tomar argumentos ajenos y poder producirlos en argumentos propios, pero mejorándolo y dándole un matiz semántico, es decir, un valor particular de mis propias de mi propia visión o de mi propia tesis. Lo que me están preguntando es, bien, si un texto argumentativo es solamente escrito o no. Un texto argumentativo es toda aquella manifestación que tiene una intención de convencer o persuadir. Entonces, entiendo yo que un texto argumentativo puede ser un texto escrito, pero también es una publicidad, también puede ser una propaganda, también puede ser un pedido, puede ser un posteo de Facebook, puede ser cualquier texto que se escriba en otra red social, por ejemplo, algo de Twitter, algo de Instagram, o también puede ser inclusive algún movimiento físico o alguna actitud que tenga la intención de convencer o persuadir. Estoy pensando, por ejemplo, en un beso, que es un texto argumentativo. Estoy peleado con alguien, ¿sí? No digo nada, solamente entiendo que me equivoqué, voy y le doy un beso. Eso es una intención argumentativa, intento convencer o persuadir de que me disculpen, por ejemplo, ¿sí? Un graffiti puede ser un texto argumentativo y sí, obvio que puede ser, porque estoy expresando una idea y a pesar de que son breves los grafitis como texto, fundamentan o justifican la posición de mi idea. ¿Se entiende? Bien, así es que básicamente estaría planteado, hola David, básicamente estaría planteado qué es un texto argumentativo.
El problema que hay cuando ingresan a los preuniversitarios es que los textos argumentativos que se dan tienen una estructura bastante dura que deberíamos aprender a ablandar, si se quiere, con algunas estrategias propias de la comprensión. Pero bueno, eso en el próximo video. Para sintetizar, entonces tenemos texto argumentativo, que son textos con una intención de convencer o persuadir, y tiene generalmente 4 partes: punto de partida, tesis, demostración y conclusión, de las cuales la tesis y la demostración son partes que pueden, que no deben faltar, perdón, y el punto de partida y la conclusión son partes que pueden estar o no estar, ¿sí? Y que de su presencia depende el éxito o el fracaso de la argumentación, pero pueden no estar. Bueno, en los próximos videos les digo cuáles son los recursos para comprender un texto argumentativo y cuáles son las estrategias para producir un texto argumentativo, cómo convencer o persuadir a una persona y cómo tener, bueno, mayor éxito con esto de la producción de textos. Bueno, gracias a todas las personas que habían mandado privado mientras explicaba. Y bueno, vamos marchando con esto y de paso saludo a mis estudiantes que me lo habían pedido. Bueno, beso grande, chao.